Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Esperamos que bien todos, ¿verdad? Aquí en la casa del Señor. Dice el Señor, hermanos, en Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová, las peticiones de tu corazón. Yo voy a pedirles que, puestos en pie, hermanos, busquemos el rostro del Señor de manera personal en este tiempo de oración y de enseñanza que tenemos en nuestra iglesia todos los jueves. Así que le voy a pedir ahí que pues se concentren en la presencia del Señor, ¿verdad? Porque venimos a los atrios del Señor. Amén. Así que oremos. Padre Celestial, nos presentamos delante de ti, Señor, en este tiempo para buscar tu rostro, Señor, para escuchar el mensaje, Señor, para escuchar, Señor, dirección, para escuchar sabiduría, Padre, para escuchar tus palabras, Señor. Señor, en el nombre de Jesucristo encomendamos, Padre, este tiempo. Nos ponemos ante tu altar, Señor. Ponemos al hermano que trae la palabra, Señor, la enseñanza. Y también, Padre, el tiempo de oración, Señor. Que todo, Padre, sea para honrarte de agrado, Señor, a ti, oh Dios. En el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, y te decimos que estamos contentos de estar en este lugar, Señor. Gracias. Gracias en el nombre de Jesucristo, Señor. Por medio de él, Padre, podemos presentarnos delante de ti, Señor. Amén. Ahora, hermanos, vamos a llamar a nuestro hermano Emigdio. Él nos guía a capela, como siempre, ¿verdad? Con un himno de nuestro himnario majestuoso. No es majestuoso, hermano. Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana, perdón, tengo pegado en la cara. En esta noche vamos a entonar el himno 338. Yo estoy usando no el majestuoso, sino el celebremos su gloria, hermano. Y dice a su nombre gloria. Junto a la cruz do murió el Salvador. Por mis pecados clamaba con fervor. Perdonen, no, que no traje los antiguos. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Junto a la cruz recibí el perdón. Limpio en su sangre pecho y corazón. Llena mi alma de gozo y paz. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador. Ahí te espera Jesús Salvador. Ahí de Dios hallarás el amor. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre,
gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Puede tomar asiento, hermano. A su nombre, gloria. Vamos a invitar a nuestra hermana Nancy Sánchez. Ella tiene el segmento de las noticias del fin. Hermana Nancy con nosotros. Buenas noches, hermanos. En las noticias del fin tenemos hoy, Arabia Saudí construye un río de más de 100 kilómetros que nace en una depuradora y logran crear ecosistemas nuevos. La gestión de los recursos hídricos en zonas áridas representa uno de los mayores desafíos para la ingeniería moderna ante la falta de ríos y lagos de agua dulce. Riad, la capital de Arabia Saudí, tiene una densidad demográfica que exige un suministro constante de agua para garantizar la supervivencia y el desarrollo de la ciudad. El consumo diario de agua en esta megaciudad es elevado y alcanza una dotación aproximada de 320 litros por persona cada jornada. Este gasto genera un volumen total de agua residual inmenso que debe gestionarse de forma eficiente para evitar el colapso sanitario o ambiental. La solución que encontraron ha sido crear un río artificial que tiene su origen en una depuradora. Los casi 2 millones de metros cúbicos de agua que consume la ciudad cada día deben regresar al medio ambiente tras su uso, al no existir un mar o un lago cercano donde verter estos efluentes. Las autoridades optaron por canalizar el agua tratada hacia el desierto. El vertido constante de agua tratada genera un caudal medio de unos 20 metros cúbicos por segundo. Esta fuerza y volumen son suficientes para mantener un flujo continuo que recorre el paisaje árido y transforma por completo la geografía local. Este proyecto no es reciente, pues la planta de tratamiento comenzó sus operaciones a principios de la década de los 80. En aquel momento, la población de Riad apenas alcanzaba el millón de habitantes, por lo que el caudal era mucho menor. Con el crecimiento de la capital, el volumen de agua procesada aumentó y permitió que el curso del río se extendiera por el terreno. A lo largo de los 100 kilómetros de recorrido de este río artificial, el agua ha propiciado la aparición de ecosistemas de gran valor ecológico en un entorno donde antes solo dominaba el desierto. La presencia permanente de agua ha permitido el desarrollo de la vida silvestre y ha atraído a numerosas especies que han encontrado en este hábitat artificial un nuevo hogar. Entre la fauna que habita estas aguas destacan peces como los siluros y las tilapias. Su presencia demuestra la capacidad de adaptación de la vida acuática en condiciones generadas por el hombre. Además, el río se ha convertido en un punto de parada clave para diversas aves migratorias, que juegan un papel fundamental en la expansión de la biodiversidad, ya que transportan semillas en sus desplazamientos y favorecen el crecimiento de vegetación en las riberas. Este río artificial también ha generado beneficios económicos y sociales para la zona. El agua que fluye por este cauce sirve para el riego, lo cual permite el establecimiento de campos de cultivo en sus márgenes. Esta fue la noticia del fin, hermanos. Dios les bendiga. Estamos actualizados, hermano. Ahora vamos a tener el segmento del material de edificación. El tema de hoy, Dios nos envió a su Hijo. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. Juan 3:16. Juan 3:16 presenta a los lectores de la Biblia lo que probablemente sea el resumen más puro y directo de las buenas nuevas del amor salvador de Dios que Jesucristo trae al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, hablando con el fariseo judío Nicodemo, continuó, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Era una verdad importante y una nueva revelación que los creyentes judíos tendrían que asimilar.
Los judíos no tenían ningún problema en aceptar la idea del amor especial de Dios por Israel, pero la noción de que Dios amó tanto al mundo era un material teológico innovador para la mentalidad judía. Con esta afirmación, Jesús reveló el alcance universal del amor de Dios bajo el nuevo pacto. El amor ágape de Dios no discrimina entre judíos y gentiles, esclavos o libres, hombres o mujeres, según Gálatas 3:28 y Colosenses 3:11. El Padre envió a su Hijo para destruir los prejuicios y derribar las barreras de la división para llevar el gran amor de Dios y la salvación a cada hombre, mujer y niño del mundo entero. Mateo 28:19. Y su plan de salvación ha sido una estrategia global todo el tiempo. Jesús no vino a condenar al mundo porque el mundo ya estaba condenado. La palabra griega crino, traducida como condenar, en Juan 3:17 significa declarar culpable. Pronunciar culpabilidad y una sentencia punitiva sobre alguien en un sentido legal, juzgar. La Biblia dice que todas las personas nacemos en pecado heredado de Adán. Romanos 5:12, Salmos 51:5 lo confirma. Venimos a este mundo ya declarados culpables y condenados a morir. En Romanos 3:21 al 31, el apóstol Pablo enseña que Jesucristo cargó con el castigo de nuestro pecado cuando sacrificó su vida en la cruz. Murió para que pudiéramos ser justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Cualquiera que ponga su fe en Jesucristo es restaurado a la comunión con Dios. Los que pertenecen a Cristo Jesús ya no están condenados porque el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Romanos 8, versículos 1 y 2. La fe en Jesucristo es la única manera de escapar a una sentencia condenatoria. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Rechazar a Jesús conlleva la condenación y la muerte. Juan 3:36. En última instancia, la salvación de todas las personas del mundo, desde el principio de la historia hasta el final de los tiempos, radica en la fe en Jesucristo. Véase Romanos 4, 1 al 24. Hebreos 11:6. No hay otra manera de salvarse, dice Juan 3, 14 y 15. Dios envió a su Hijo unigénito a morir no solo por el pueblo de Israel, sino como amoroso Salvador de todos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvar a los que creen en él. La misión de nuestro Salvador no era condenar a muerte a las personas, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Cristo entregó su vida para quitar la maldición del pecado que separa a los pecadores de Dios. Romanos 8, 33 a 34. Jesús vino a traer el don de la salvación de su Padre para que todos los que crean en Él puedan disfrutar de la comunión en su presencia por toda la eternidad. Hemos creído, hermanos. Amén. Bueno, ahora vamos a tener la información para este mes de marzo, ¿verdad? Invitándole a pasar por la librería, hermanos, nuevamente, donde usted puede encontrar muchos recursos edificantes para su crecimiento espiritual. Tenemos precios especiales. El comentario de Mateo, tomos 1 y 2, escrito por el doctor Evis Carballosa. También los comentarios de Apocalipsis, la epístola a los Romanos y la primera epístola a los Corintios, escrito por el pastor José Maya en Maya. También contamos con el libro Advertencia, Juicio y Restauración, escrito por el pastor Cornelio Rivera. Aproveche, agrega a su colección estas obras y también puede usted regalarlos a sus seres queridos porque sin duda van a ser de edificación. Hermanos, solicite su boleta de petición de oración personal. Anote sus peticiones personales de oración. Lo puede hacer ahora, ¿verdad? Solo levante la mano. Y deposítelas en el ofrendero, con el fin de que todos los jueves las llevemos en una cajita al culto de doctrina para la vida y oración, para que podamos presentar juntos al Señor estas peticiones por medio de una oración grupal de todos los asistentes al culto. El sábado 28 de febrero, hermanos,
realizaremos nuestro dispensario médico gratuito, al cual están cordialmente invitados. También podemos invitar a nuestros amigos, compañeros, vecinos y familiares. Recuerde las especialidades, hermanos, para ese día: medicina general, nutrición. Habrá corte de cabello gratuito para hombres y mujeres y contaremos con asesoría legal, ¿verdad? Se atenderá por orden de llegada. Recuerde que son cupos limitados. También invitándole al primer desayuno de caballeros, con el tema El verdadero éxito del hombre. Este se realizará el sábado 7 de marzo de 7 a 9 de la mañana. El expositor invitado es el pastor Orlando Lara, pastor de la Iglesia Central Centroamericana. Invite a su amigo, vecino, compañero de trabajo o algún familiar. Contaremos con servicios de transporte gratuito. El sábado 14 de marzo realizaremos nuestro primer evento a las damas en un horario de 3 a 4:15. Nuestra expositora invitada es la hermana Rosy de Valdera. El tema: perseverando en la fe en medio de las pruebas. Sábado 14 de marzo, hora de 3 a 4:15 de la tarde. También ese mismo sábado realizaremos el primer evento a las familias. Hora de 5 a 6:30. Predicador invitado, el pastor Marley Hernández, que es el director del Seminario Bíblico Centroamericano de Honduras. El tema, hermanos: la provisión de Dios en medio de la sequía. Esto es para el primer evento a la familia, que es en la misma fecha, 14 de marzo, solo que en el horario de 5 a 6:30 de la tarde. El texto clave, hermanos: Primera de Reyes 17, 1 al 24. Así que esperamos que hayan tomado nota. Estos son los anuncios. Ahora tenemos el tiempo de la enseñanza. Nuestro hermano Onan Morel continúa con la epístola a los romanos. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno verlos. Bueno, sábado 14 las damas van a tener doble banquete, ¿verdad? Van a tener el evento de damas y el evento de las familias. O sea, saliendo de uno, entran al otro. Pero van a tener siempre el refrigerio, ¿verdad? El tiempo del refrigerio y luego entran al otro. El Señor nos ha bendecido, hermanos, porque nos permite que nos visiten siervos suyos. En este caso, a las damas las visita la hermana Rosy, que viene desde República Dominicana. Y a toda la congregación nos está visitando también el pastor Marley, que viene desde Ciguatepeque. Él se moviliza desde allá. Y eso que no les han contado quién nos va a predicar el domingo 15. O ya saben, el pastor Luis Valdera, lo recuerdan, ¿verdad? El esposo de la hermana Rosy va a estar el domingo 15, así que el fin de semana va a estar bien bonito, muy bonito. Bueno, ¿cuál es la epístola que estamos estudiando, hermanos? Hebreos, ¿no? ¿Quién dijo Hebreos? Romanos. La epístola a los Romanos, escrita por el apóstol Pablo. Seguimos en el capítulo 3 del libro el comentario que hizo nuestro querido pastor Luis Carballosa. El capítulo 3, como tema central, tiene la universalidad del pecado. Todos los seres humanos hemos pecado, todos somos pecadores, todos hemos transgredido la ley de Dios. Entonces, por lo tanto, hay versículos ahí que nos inducen a entender que Dios es justo al manifestar su juicio contra los gentiles porque estos se han rebelado contra él. Eso cubre la sección del capítulo 2, versículo 1 hasta el 16. Y ahora vamos a ver en el inciso 3 esta parte que nos indica que Dios es justo al manifestar su juicio porque obra según su justicia. Y en la segunda parte que comprende del versículo 6 al 10 es lo que vamos a
enfocarnos hoy, en donde podemos determinar que el juicio de Dios incluye las obras de los hombres. O sea, hay algo bien importante aquí. Cuando Dios ejecute su juicio, el Señor va a tomar en cuenta las obras de los hombres. Esas obras de las cuales ya hablamos, transgresión a la ley, pecado, rechazo a Dios, rebeldía, van a ser tomadas en ese juicio. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la salvación? Que la salvación no es por obras. En la salvación Dios no considera obras. En el juicio sí, porque Él advirtió sobre cómo debe comportarse el hombre, pero en la salvación no depende de nuestras obras, sino que depende de la obra de Dios aplicada a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué diferencia? En el juicio, el que esté frente al tribunal de un juicio de condenación va a tener que dar cuentas por sus obras, pero nosotros no, hermanos, porque nuestras malas obras, nuestro pecado, todo eso que nos alejaba de Dios, ha sido eliminado, ha sido lavado, ha sido cubierto con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora el Señor nos ve a nosotros justos porque hemos sido justificados por medio del Señor Jesucristo. Ya la condena que se iba a aplicar a todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, ya no se nos, ya no se nos va a aplicar porque hemos creído, de hecho hemos creído en el Señor Jesucristo. Entonces leamos lo que dice Romanos 2, del 6 al 10. O empecemos desde el 5. El 5 lo leímos, lo estudiamos el jueves pasado, pero leamos el 5 para que le entendamos el hilo, ¿verdad? Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Entonces sigamos con el 6. El cual pagará a cada uno, o sea, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuándo? Lo vimos, ¿verdad? En el día de la ira, en el juicio, el justo juicio de Dios, en la revelación de ese justo juicio. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también el griego. ¿Y qué es hacer lo bueno, hermanos? Cuando nosotros hacemos buenas obras frente a Dios, cuando ya hemos creído en el Señor y ahora lo que produce nuestro corazón y nuestras acciones son obras de justicia, buenas obras, ¿verdad? El capítulo 2 de esta carta del apóstol a los hermanos de Roma manifiesta que Dios va a juzgar a aquellas personas moralistas debido a que sus obras también son deficientes ante el perfecto estándar de Dios. Esas personas que quieren basar su salvación o su agrado a Dios en base a sus obras, por muchas buenas obras que una persona quiera producir por iniciativa propia, nunca van a agradar el estándar de Dios, porque Dios es perfecto, es plenamente santo. Además, el apóstol señala en este mismo capítulo,
específicamente en los primeros versículos, ese menosprecio que el hombre eh, ha manifestado frente al indudable hecho de que Dios lo ha beneficiado. Y por lo tanto, entonces el apóstol advierte que por causa de la dureza de su corazón, lo que leímos en el versículo 5, el hombre está acumulando la ira de Dios para el momento en que se lleve a cabo el justo juicio del Señor. Entonces Pablo nos permite descartar esa falacia que muchos quieren utilizar para desvirtuar la doctrina de la elección cuando dicen, entonces Dios no sería justo si escoge a unos para salvación y a otros para perdición. Lo que el apóstol está enseñándonos acá no es eso. Él lo que está mostrándonos es que Dios efectivamente escoge a unos para salvación, pero la oportunidad para obtener la salvación es para todos. El problema es que el hombre, de manera intencional, rechaza al Señor y por su propio pecado se hace acreedor de la ira de Dios. Es culpa de Dios que nosotros pequemos. Ahora, podemos atribuirle al Señor con amor, con gratitud eterna, el hecho de que Él nos haya atraído hacia Él. Claro que sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los que estamos acá somos privilegiados, hermanos. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos y hemos escuchado la palabra de Dios en esta iglesia. Entendemos perfectamente que nuestra salvación descansa en las manos del Señor, que el mérito de nuestra salvación descansa en la obra que ejecutó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y que cuando Él padeció en la cruz en sustitución nuestra, murió en la cruz, porque la paga del pecado es muerte y pagó nuestra muerte con su muerte, pero después resucitó y venció a la muerte y al pecado. Nosotros entonces podemos decir, soy salvo porque el Señor Jesucristo me salvó con su acción. Soy salvo porque todo lo que Dios había prometido se cumplió en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios porque hemos llegado a esa convicción, porque hemos adquirido la fe, porque Dios nos dotó de fe, porque creemos en el Señor Jesucristo, porque las buenas nuevas de salvación han llegado a nuestros oídos y han hecho un nido en nuestro corazón. ¿Se acuerdan que en la lección anterior hablamos del nido del pecado en el corazón del hombre? Ahora estamos hablando del nido de la redención que produce el Señor Jesucristo en el corazón nuestro. ¿Y qué sucede entonces? El Señor nos selló con el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Dios mismo, hermanos. Ustedes entienden eso. La tercera persona de la Trinidad mora en el creyente. Y nosotros ahora tenemos capacidad de discernir con mayor claridad lo que Dios quiere para nosotros. Si antes esa conciencia de la cual Dios nos dotó para entender lo bueno y lo malo hacía alguna injerencia en nuestro comportamiento, ¿cómo podríamos ahora entonces nosotros decir que no tenemos capacidad de tener comunión con Dios o de conocer o entender a Dios si el propio Dios, por medio de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, está morando en nosotros? Esa es la gran diferencia entre aquellos a los cuales eh, se les va a hacer a un lado como ovejas del Señor y aquellos a los que se les hará al otro lado como hijos de Satanás, al fuego eterno, condenados con su padre, el diablo, como lo dijo el Señor. El apóstol Pablo nos está hablando claramente de la condición del corazón del hombre. El corazón del hombre
o el hombre con un corazón tan duro que no permite que ese corazón sea permeado por las buenas nuevas de salvación, ese corazón que intencionalmente rechaza a Dios, es lo que va a llevar al hombre a la condenación eterna, a que en el momento que se manifieste la ira de Dios, esa ira caiga sobre esta persona porque se lo merece. El momento que se ejecute el juicio, ese juicio de condenación eterna caiga sobre esa persona porque se lo merece. Entonces, esto que estamos estudiando en este capítulo 2 de Romanos nos permite ver con claridad lo que a continuación explica Pablo desde el versículo 6 hasta el 10. El juicio de Dios incluye las obras de los hombres. Comencemos a ver el versículo 6 entonces. Leamos el versículo 6, hermanos. Es bien corto. Anda en Biblia, ¿verdad? Refiriéndose a Dios, ¿verdad? Pablo dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, Dios o el juez justo, que en realidad de la deidad, hermanos, ¿quién será el juez que ejecutará el juicio? Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? El Señor Jesucristo, a Él se le ha delegado esa autoridad para ejecutar el juicio, porque a Él mismo se le delegó también la tarea para poder salvar a la humanidad. Así que nadie va a poder presentarse ante el Señor Jesucristo y decirle, es que no hiciste lo suficiente para salvarme. Es que Dios no se preocupó por mí y por eso yo estoy en este día acá siendo condenado. Todos los seres humanos que sean condenados, todos ellos van a ser conscientes de las razones por las cuales han sido condenados. Entonces dice el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Miren, un versículo cortito, ¿verdad? Pero claro, claro, claro. Pablo acá nos está refiriendo a pagar la salvación, ¿verdad? O sea, que Dios va a pagarle a unos por sus buenas obras con la salvación. Eso no está diciendo Pablo acá. Él está hablando específicamente de los condenados. Entendemos perfectamente que la salvación es un regalo de la gracia de Dios y el mismo Pablo se lo manifestó a los hermanos de Éfeso en Efesios 2 del 8 al 10. Si quieren, leámoslo, aunque sé que se lo saben de memoria. Efesios 2 del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ven la diferencia, verdad? La Biblia es clara respecto a que la salvación no se obtiene por obras, a que Dios no nos va a decir un día, usted es salvo porque usted se portaba bien, usted es salvo porque yo recuerdo cuando usted ayudaba a los necesitados, cuando usted era una persona bien solidaria o una persona que procuraba cumplir los 10 mandamientos. El Señor no va a decirnos eso. Ahora, si el Señor mira en nosotros reflejada la justicia de Cristo, ahí sí va a haber entonces de parte de Dios un recibimiento pleno para nosotros. Pero mire lo que dice el versículo 10, y esto es importante, hablando de las obras, ¿verdad?
Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, una vez que nosotros venimos al Señor Jesucristo, una vez que hemos creído, una vez que hemos nacido de nuevo, una consecuencia lógica es que nosotros produzcamos buenas obras. Porque entonces, si hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras y Dios preparó esas obras de antemano, ¿ustedes creen que Dios prepara las cosas para que no se hagan? No, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Dios dice, por si, por si el hermano Franklin algún día decide ayudar ahí en el servicio en la iglesia, voy a mandarlo a Comunidad de Gracia? No. Para que el hermano Franklin sirva en Comunidad de Gracia, lo voy a enviar a Comunidad de Gracia. Ahí sí. Ahí sí. Porque el Señor sabe todo y el Señor tiene el control de todo. Así que nunca nos equivoquemos y oremos tan ligeramente que le digamos al Señor, toma el control de todo, toma el control de esta situación. Si el Señor tiene el control de todo, hermanos. El Señor tiene el control de todo y Él sabía la hora y la fecha en que cada uno de nosotros iba a venir a la iglesia. Él sabía la hora y la fecha en que cada uno de nosotros iba a ser tocado por el Espíritu Santo y convencido de su pecado, de la justicia y del juicio de Dios. El Señor entiende perfectamente todo. Y desde antes de la fundación del mundo, el Señor designó a la segunda persona de la Trinidad para que cumpliera la misión en la cruz de pagar por nuestros pecados, que es el Señor Jesucristo. Y desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos escogió para salvarnos. El hecho de que usted ha venido y ha escuchado la palabra de Dios, ¿usted cree que es una casualidad? Es que Dios dijo, por cualquier cosa voy a poner en el corazón del pastor Julio de que abra una iglesia y que de repente iba a llegar alguien y se va a salvar. No, no se equivoque. El Señor ya tenía las obras preparaditas para el pastor Julio y para todos los que estamos acá. Así que cuando usted se le llame a ejecutar esas obras que Dios ya preparó de antemano para usted, hágalas lo antes posible. No deje que se le acumule la tarea. Entonces, ¿qué quiere decir el apóstol cuando habla de eso? Que cada uno va a pagar según sus obras. Bueno, los que han confiado en el Señor Jesucristo no van a enfrentar el juicio de Dios. Y dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿qué va a suceder con los que han creído en el Señor? Miren que Juan 5:24 no dice, de cierto os digo que el que ha hecho buenas obras y ha agradado a Dios con sus obras, entonces tiene vida eterna. No, el Señor dice, el que oye mi palabra, primero hay que oír la palabra de Dios y cree al que me envió. ¿Quién está diciendo esto? ¿Quién pronunció eso? El Señor Jesucristo. Estas son palabras de Dios mismo hablando acá en un cuerpo de hombre manifestado frente a multitudes y diciendo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué dice Romanos 8:1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿quién es el que produce salvación en nosotros?
nuestras buenas obras. Obviamente no, es Cristo Jesús. Los que estamos en Jesús. ¿Y cómo estamos en Jesús? Porque creímos en Jesús. Ya no vamos a venir a condenación. Ahora vamos a pasar o hemos pasado, mejor dicho, de muerte a vida. Y lo que dice Romanos es, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí hablamos entonces de las obras, pero ¿qué obras? Esas obras de justicia, las obras que nosotros ejecutamos una vez que somos creyentes, que hemos sido salvos. Ya no podemos andar conforme a la carne, ahora andamos conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora, ¿qué manifestamos? El fruto del Espíritu. ¿Qué quiere decir también este versículo 6? Bueno, que los inconversos tendrán que comparecer delante de el gran trono blanco. Vámonos a Apocalipsis 20 del 11 al 15 para que veamos dónde la Biblia menciona esto. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. ¿Quién dijo eso? ¿Quién vio quién tuvo esa visión? Juan, el apóstol Juan. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué podemos extraer de ahí? Puntos importantes. Que los que sean juzgados en ese gran juicio del trono blanco van a ser juzgados por sus obras. También podemos ver claramente que van a ser echados al lago de fuego, donde permanecerán en condenación por toda la eternidad. Entonces, ese versículo 6 habla de que Dios pagará o retribuirá a cada uno en conformidad con sus obras. Las obras guardan relación con el grado de condenación que los inconversos recibirán el día del juicio, pero nunca por medio de las obras se podrá determinar la salvación. Miren qué importante es esto. Vamos a ver las dos caras de la moneda. En el juicio de los creyentes, ¿cuándo vamos a ser los creyentes juzgados o a qué juicio vamos a comparecer? Después del arrebatamiento, ¿qué sigue? Ajá. Sí, pero ¿a qué juicio comparecen los creyentes? Al tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Entonces, en el juicio de los creyentes, que es el tribunal de Cristo, ¿qué va a recibir el creyente? Galardones, ¿verdad? Según sus obras de justicia. Ahora el otro lado de la moneda. En el juicio de los inconversos o el gran juicio del trono blanco, los condenados lo que van a recibir son condenas según sus obras. Unos van a tener más condena que otros, hermanos, es así. Unos van a padecer más que otros. La condición para la salvación siempre ha sido la fe
en el Señor Jesucristo. El que cree en Él, el que en Él cree no es condenado, dice Juan 3:18. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí, hermanos, creo que es pertinente que hagamos una diferenciación, porque hemos hablado en el versículo 5, ¿se acuerdan que cuando hablamos del día de la ira, hablamos de un juicio? ¿De qué juicio hablamos? ¿Se acuerdan? Hablamos, a ese juicio se le llama de varias formas: el juicio de los gentiles sobrevivientes, o el juicio de las naciones, o el juicio de las ovejas y las cabras, ¿verdad? De lo que nos habla el Señor en Mateo 25, del 31 al 46. Ese es un juicio. ¿Cuándo se va a aplicar? Inmediatamente termine la gran tribulación. ¿Cuáles son las características de ese momento? Bueno, ocurre propiamente después de la gran tribulación, cuando el Señor descienda de manera física, gloriosa y judicial. El Señor va a estar acá en la tierra. ¿Qué va a pasar previo a ese momento del juicio? La batalla del Armagedón. Pero el Señor va a vencer a todos esos que vienen en contra de Él y del pueblo de Israel. El Señor Jesús se va a sentar a juzgar a las naciones de gentiles. ¿Quiénes son las ovejas? Los que creyeron durante la gran tribulación. ¿Por qué ahí a las ovejas no es la iglesia? Porque la iglesia ya va a haber comparecido ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? ¿Quiénes van a estar ahí entonces? ¿Quiénes serán las ovejas? Bueno, los que durante la gran tribulación creyeron en el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que la Biblia habla de 12,000 judíos de cada tribu que van a andar pregonando el evangelio, que no van a caer en el sistema del anticristo, pero también por la predicación de ellos van a haber muchas personas que se salven en medio de la gran tribulación, y esos son las ovejas? ¿Y quiénes son las cabras? A los que el Señor les va a decir: váyanse con su padre el diablo. Son todos aquellos que siguieron el liderazgo del anticristo, persiguieron a Israel y que van a ser condenados al infierno. ¿Qué va a pasar con el anticristo y el falso profeta? Van a ser enviados al lago de fuego en ese momento. ¿Qué va a pasar con Satanás? En ese momento va a ser encadenado por 1000 años. Y ahí comienza entonces el reino milenial. El Señor Jesucristo va a estar durante 1000 años reinando sobre toda la faz de la tierra. Ahora hablemos del otro juicio, porque si vemos en la interpretación del pastor Carballosa, él se refiere, y por lo que menciona el versículo 5, el día de la ira, que el día de la ira es en la gran tribulación, ¿verdad? Y que ahí se ejecuta el juicio. Pero después vemos que más adelante ya se refiere al gran juicio del trono blanco, que es el juicio final, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el gran juicio del trono blanco? Al final del milenio, Satanás va a ser liberado. ¿Se acuerdan que dijimos que estaba encadenado, verdad? 1000 años. Va a liderar una rebelión, va a convencer nuevamente a la humanidad, a pesar de que ellos están viendo al Señor reinando. Va a haber gente que se le va a revelar al Señor. Y ahí se va a dar aquel evento que la Biblia llama Gog y Magog, que es una batalla. Cuando los miles, dice Apocalipsis 27 al 9, vámonos un poquito atrás de lo que leímos antes, ¿verdad? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Imagínense cuánta gente se va a revelar ante el Señor, ¿verdad? Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O sea, ahí
por muchas armas, por mucho ímpetu, mucho optimismo para luchar contra el Señor, de nada les va a servir porque el Señor los consumirá con fuego. Ahora entonces vemos de nuevo las fuerzas de Satanás derrotadas y al propio Satanás lanzado al lago de fuego. Vámonos al versículo 10. Apocalipsis 20:10. Satanás es lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿Se acuerdan que en el juicio anterior, la bestia y el falso profeta fueron a estrenar el lago de fuego? Y ahí será atormentado de día y de noche por los siglos de los siglos. Satanás, el falso profeta, la bestia y todos los que comparecen al gran juicio del trono blanco. Pero hablemos del gran juicio del trono blanco. Ocurre al final del milenio, después de esa batalla de Gog y Magog. Este juicio es el juicio final de los incrédulos, los que se rebelaron contra el Señor en el milenio. La muerte y el Hades son enviados al lago de fuego. En este juicio, los incrédulos de todas las épocas son juzgados por sus pecados, ¿se acuerdan, verdad? Por sus obras. Y por causa de esas obras son condenados al lago de fuego. Y eso va a suceder justamente antes de la creación de nuevos cielos y tierra nueva. Y desciende la nueva Jerusalén y ahora comienza el reino eterno. Esa es la realidad, eso es lo que le depara a la humanidad. Y de eso Pablo está hablando claramente y Pablo en ningún momento está contradiciendo las palabras del Señor Jesucristo, ni las palabras de Daniel, ni las palabras de los profetas cuando hacen mención de los eventos finales. ¿Cuál es la conclusión entonces? Dios es justo al condenar al hombre porque juzga con verdad, con imparcialidad y con rectitud. Su juicio se basa en la iniquidad y la rebelión humana. No es un juicio por capricho. Su juicio es justo porque conoce la intención del corazón y responde a la maldad persistente que rehúsa arrepentirse, siendo la condenación la consecuencia directa del pecado. Esa es la realidad. Con esto, hermano, finalizamos el día de hoy. Vamos a orar para agradecerle al Señor. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Señor, en tu palabra encontramos toda la verdad y encontramos también, Señor, todo el consuelo que tú puedes brindarle a la humanidad por la acción del Señor Jesucristo. Señor, permítenos entender cuáles son esas buenas obras que tú has creado para cada uno de nosotros, para que podamos ejecutarlas a tiempo, con tiempo y en abundancia. Ayúdanos, Señor, a poder pregonar las buenas nuevas de tu evangelio, la realidad sobre el hombre y la realidad sobre Cristo, que es nuestro Redentor. Bendice esta iglesia, Señor, y bendice a cada uno de los que van a llegar a esta iglesia. Ponemos en tus manos también, Señor, el resto de este culto, agradeciéndote todo y orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ahora damos paso a nuestro culto de oración. Así que ahí donde usted se encuentra, vamos a tener el tiempo de oración personal. Lo invito para que pues tenga esos momentos delante del Señor. Oremos. Ahora vamos a tener nuestro tiempo de oración en grupos de 3, en el cual pues compartimos nuestras acciones de gracias, peticiones entre hermanos. Así que los caballeros pues buscamos hacer grupos de 3, igual las damas. Vamos a continuar, hermanos. Vamos a tomar nuestros asientos y vamos a pedirle a nuestro hermano Emigdio
llevara. Él nos va a guiar con las oraciones con propósitos específicos de nuestra iglesia. Hay dos oraciones y pedimos pues que juntos elevemos al Señor estas peticiones. Oremos, hermanos, por que muchos hermanos con entusiasmo, y yo sé que el entusiasmo va a ser bueno porque no solo es al culto que van a venir, sino que también van a venir a un desayuno. Yo creo, hermanos, que debemos de orar, no porque sea el evento este, sino porque es un momento cuando podemos eh, conocer a otras personas y que muchos hermanos o amigos puedan conocer de su palabra. También por el dispensario médico gratuito que se llevará a cabo el 28 de febrero. Que sea muy concurrido y que vengan personas que necesitan de la salud física y espiritual. Gracias, Padre, porque tú, Señor, nos das la oportunidad de tener estos eventos, en los cuales, Señor, nos gozamos y reunidos podemos tener un tiempo de unidad entre nosotros, entre los hermanos. Que los amigos, que los invitados puedan venir y puedan gozarse y llevarse una palabra en este tiempo. También, Señor, por el primer tiempo de estas consultas, de las cuales, Señor, son para aprovechar, Señor, que muchos vienen, quizás tengan algún padecimiento, pero que también, Señor, aprovechando de que puedan encontrar también la voz de tu palabra, Padre, y que puedan aprovechar ambas cosas, la salud física y la salud espiritual. Pedimos, Padre, que bendigas a los hermanos que estarán atendiendo y que puedan hacerlo con tu sabiduría de lo alto. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Ahora, hermanos, vamos a dar paso al tiempo de ofrenda. Voy a pedirles que, puestos en pie, demos gracias por la ofrenda que se recogerá esta noche. Nuestro hermano Franklin, él nos va a ayudar a recoger la ofrenda. Oremos. Señor, continuamos delante de tu presencia y ahora damos gracias, Señor, por la provisión. Gracias por el sustento que tú das a nuestra familia, Señor, a cada uno de nosotros, Padre, en nuestros trabajos. Todo lo que en nuestras manos, Señor, posee, Señor, y el fruto de nuestro trabajo, Padre, tú lo conoces, Señor, conoces nuestro corazón. Por eso te agradecemos, Señor, porque tú eres fiel, Señor, y no nos dejas, Señor. Padre, ayúdanos a ser dadivosos, Señor, y con alegría, Padre, ofrendar, Señor. Padre, recibe nuestra ofrenda, Señor, y agradecidos una vez más por toda tu provisión en Cristo Jesús, Señor. Amén. Bueno,
tenemos un pequeño tiempo de testimonio. Si hay alguna persona que guste pasar, que puede ser que había planificado, ¿verdad? Pasar y edificarnos con ese testimonio para la gloria del Señor. Su vida, pues, no, no se peleen, hermanos, no se peleen, solo ocupamos uno. Bueno, aparentemente no tenemos testimonio. ¿Usted, doctora? No, ¿verdad? Vamos a continuar con el segundo segmento de oraciones con propósitos específicos. La primera petición, hermanos, es por el primer evento a las familias que se llevará a cabo este sábado 14. ¿Verdad? Que asistan muchas familias de la congregación y también muchos invitados a recibir el mensaje de edificación y bendición para nuestras vidas. Y la segunda petición es por las familias de nuestra iglesia, ¿verdad? Por la conversión de los familiares inconversos. Así que, puestos en pie, hermano, una vez más, ¿verdad? Vamos a orar, a tener estas peticiones delante de nuestro Dios. Padre Celestial, Señor, se ha planificado en nuestra iglesia, Señor, la reunión, Padre, el culto, Dios, de las familias, Padre, donde cada familia, Señor, viene a tu altar, Señor, a tu casa, Señor, y traemos, Padre, nuestros hijos, venimos con nuestras esposas, esposos, Señor. Y también, Padre, se nos da la oportunidad de traer a un amigo, amiga, Señor, o un familiar, Señor, o un vecino, Señor. Padre, pedimos por el hermano que trae la palabra, Señor, por ese mensaje, Padre, que ha sido edificación, Señor, esos mensajes a la familia, Padre. Nos insta, nos motiva, Padre, a tener, Padre, ese corazón que tú nos pides, Señor, que tengamos en nuestro hogar, Padre. Señor, pedimos por este tiempo especial que tendrá nuestra iglesia, Señor, para que haya ánimo, Señor, en todas las familias de nuestra iglesia, Señor, que conforman, Padre, oh Dios, la membresía de nuestra iglesia y demás personas que podamos traer, Señor, aquí para que escuchen tu palabra, Señor. Oramos, Padre, pedimos que pongas en nuestro corazón, Señor, ese nombre, Señor, de esa persona y poder invitarlo, Padre, o invitarla, Señor, y traerla, Padre, ese día. También hay otras, Señor, ese día, otra reunión, Padre, la de damas igual, Señor. Pedimos por esa reunión para que igualmente, Señor, sea edificación, Señor. También a la sierva, Padre, que trae tu palabra igual a tu siervo, Señor. Gracias. También pedimos por nuestra familia, Señor, como miembros de nuestras familias, Padre, que conocemos de ti, Señor. Y por cuanto conocemos, Señor, somos los que intercedemos por nuestra familia, Señor. Tú nos llamas a eso, Padre. Y pedimos por nuestros familiares cercanos, Padre, inconversos. Pedimos por ellos, Padre, hermanos, hermanas, Señor. Tías, tíos, Señor. Vecinos, Padre. Oramos, Señor, para que ponga en nuestro corazón, Señor, el poder acercarnos, Padre, y con nuestro testimonio, Señor, y nuestra palabra, tu palabra, Señor, podamos ser de edificación, Padre, y luz y sal, Señor, delante de esa persona, Dios. Guíanos, Padre, a la persona correcta, Señor, y danos la palabra, pues tú lo prometiste, Señor, que tú darías tu palabra, Señor, para que nosotros habláramos, Señor, en tu nombre. Señor, oramos, Padre, por tu iglesia, comunidad de gracias, Señor. También, Padre, por el tiempo de evangelismo, Señor, que está proyectando tu iglesia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, para que igualmente, Señor, seamos utilizados, Señor, por tu Espíritu Santo, Padre, para regar la semilla, Señor, para que tú, Señor, seas el que le haga crecer, Señor. Y tú añadas, Señor, a tu iglesia los que han de ser salvos, como dice tu palabra, Señor.
En el nombre de Jesucristo oramos. Gracias. Amén. Bueno, hermanos, ya casi estamos por finalizar. Vamos a tener un canto especial con nuestro hermano Migdio, un himno, ¿verdad? Así que lo invitamos a nuestro hermano Migdio a que nos acompañe y nos guíe en este canto. Mientras, pues, nos tomamos de la mano, hacemos un círculo, ¿verdad? Y vamos también a pedir, hermanos, por las peticiones, los propósitos de comienzo de año y también los planes y propósitos, ¿verdad? Lo que hablábamos. Estas 3 bandejitas que están aquí, pues tienen estas peticiones. Así que mientras cantamos seguido, pues vamos a orar por ellas. Cantemos, hermanos. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador, unidos todos alabar. Amén. Oremos, hermanos. Padre Celestial, venimos ante ti agradecidos porque hemos casi ya finalizado, Señor, este tiempo. Hemos orado, Señor, con nuestros hermanos. Hemos escuchado, Señor, las necesidades, el tiempo de gratitud de cada uno de ellos, Señor. Y también hemos oído tu palabra, Señor. Señor, ahora ponemos delante de ti las oraciones, Padre, y peticiones de tu pueblo, Señor. También los planes y propósitos, Señor. Y Padre, por estas oraciones, estos propósitos, Señor, y todas estas hermanos del plan 1+1, Señor, que están pidiendo por sus familias, amigos, Señor, que están plasmados ahí en esa hojita, Señor. También damos gracias, Señor, por tus bendiciones, Padre, y porque próximamente, Señor, vendremos a tu casa y escucharemos tu palabra, Señor, y de esta manera nos animamos, Padre, a continuar, Señor, nuestra carrera, oh Dios. A caminar, Padre, por este mundo, Señor, fortalecido, Señor, por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos, Señor, por las autoridades de nuestra iglesia, Señor, los siervos, Padre, que nos motivan, Señor, nos predican la palabra, oh Dios. Abre nuestros oídos, Señor, y permite, Padre, escuchar, Señor, nuestro espíritu, Señor. Exhórtanos, Padre, anímanos, Señor. Tú eres el que da en nosotros, Señor, pone en nosotros, Señor, el querer como el hacer, Señor, de tu buena voluntad. Agradecemos tu misericordia, Señor, cada día, Padre. Agradecemos tu amor, Señor, infinito. Y gracias para con nosotros, Señor, nuestras familias, Padre. Todo, Señor, lo que nos rodea a nosotros, Señor. Tu provisión, Padre. Nuestro trabajo, Señor. Todo lo que nos das, Señor, cada día. Señor, pon fuerza en nuestro corazón, Señor, para buscarte, Padre, con todo nuestro corazón, como dice la palabra, Señor, cada día, Padre. Y poder, Señor, ser luz y sal, Señor. Y no avergonzar, Señor, nuestro evangelio, Padre. Señor, en el nombre de Jesucristo oramos y pedimos que nos guarde, Señor, en este camino y nos traiga de vuelta, Señor. Asimismo, los hermanos que han estado por la plataforma Zoom, Señor, bendícenlos, Señor. Y los que, Padre, han perdido, se han desmotivado, Señor, en no venir, Padre, a este culto. Pedimos que sus corazones sean reconciliados contigo, Señor, y que ellos sientan la necesidad, Padre, de venir y reunirse, Padre, en tu casa, Señor. En Cristo oramos. Gracias, Señor. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga.